Bueno, entonces, los capítulos 10 y 11 están dentro de lo que se denomina decisiones de inversión de largo plazo, y en específico el capítulo 10 nos habla de cómo elaborar el presupuesto de capital. ¿Listo? Entonces, esto está asociado a lo que vimos al inicio del semestre, de cuando empezábamos pues, a recordar lo que habíamos aprendido en semestres anteriores en administración financiera en cuanto al flujo de efectivo. ¿Sí? Recuerden que es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades operacionales, ¿sí? O en las actividades relacionadas con la inversión y o la financiación. Eh, Viene un concepto de flujo de efectivo incremental relevante. Entonces, esto lo que hace énfasis es, digamos, en cambios incrementales, bien sea de ingresos o de egresos. ¿Y esto porque es interesante el tema de lo incremental? Porque de pronto, cuando uno está evaluando un proyecto financieramente, como es el caso que voy a ilustrar ahorita, eh, el proyecto que voy a ilustrar es alquilar un local para poner un consultorio odontológico. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí no habría como nada incremental porque el consultorio odontológico no existe. Pero pueden haber ideas de proyectos que sean del tipo siguiente. Asumamos que el consultorio odontológico ya existe y lo que buscan es de pronto acomodar 2 unidades de más. Entonces, fíjense que aquí lo que habría que entrar a evaluar es la parte incremental, o sea, esas 2 unidades que se van a incrementar o adicionar, si son desde el punto de vista financiero rentable o no. ¿Sí? Entonces, por eso es que entra la palabra incremental aquí en este caso. Bueno, entonces, pues básicamente, ¿qué compone un flujo efectivo? Entonces, tenemos una inversión inicial. Digamos que hay que conseguir unos recursos para comprar una serie de equipos y organizarlos, ¿sí? De manera pues que se pueda llevar a cabo nuestro proyecto. Una vez nuestro proyecto entra en funcionamiento, tenemos unas entradas y salidas operativas de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro proyecto andando, pues va a generar unos ingresos durante los meses o los años que esté operando, y a su vez para poder generar esos ingresos, pues se requieren comprar y contratar ciertos recursos que nos generan salidas. ¿Listo? Y como estamos puntualmente evaluando un proyecto, también hay que tener en consideración algunos elementos digamos, en la parte como final del proyecto. ¿Sí? Ejemplo, cuando usted, digamos, evalúa un proyecto a 5 años, posiblemente esto que usted haya invertido, ¿sí? En el momento cero, aquí en el momento 5, pues le puedan dar algún tipo de dinero por esa inversión. Entonces, por eso es que el cierre del proyecto también resulta importante cuantificarlo. Bueno, y estamos pues acostumbrados como a hacer los diagramas de todos estos números. ¿Para qué? Para una vez nosotros tengamos esto en un diagrama, recuerden que la metodología es la de siempre. eh, Coger esto y pasarlo a unas celdas de Excel, y en esas celdas de Excel, pues nosotros podemos hacerle algún tipo de operación a los números para mirar factibilidad. Nosotros habíamos aprendido a hacer el valor presente neto, el BPN, y habíamos aprendido a hacer la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Sí? Y aquí, pues, posteriormente, también le meteremos 2 o 3 más indicadores para tener una visión un poco más amplia. Entonces, pues los flujos básicamente lo que nos muestran es que en el momento cero hay que hacer una inversión inicial
¿Para qué? Para que empiece a generar justamente el punto 2 de la diapositiva anterior, esas entradas de efectivo operativas a lo largo de todos estos periodos. Y por último, mirábamos qué es lo que pasa en el último momento de la vida de nuestro proyecto. Y recuerden que la técnica que está detrás de esto es la aprendida también con el tema del valor del dinero en el tiempo, es devolver todos estos flujos, ¿sí? Todos los vamos devolviendo hasta el momento cero para compararlos con estos 50.000. Y a la tasa que devolvemos esto es la tasa que aprendimos a calcular con el costo del capital. ¿Listo? ¿Es claro como esta generalidad para todos? Sí, profe. Sí, profe, Sí, todo profe. claro. Bueno, Sí, perfecto. profe. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es pasar a ver esto de manera un poco más aplicada, ¿sí? Entonces, aquí les voy a compartir un archivo que lo van a encontrar subido en el Moodle. Y esta guía, eh, pues básicamente tiene una serie de hojas, ¿sí? Sobre las que vamos a ir pasando ahorita para que ustedes empiecen a diligenciar su proyecto, ¿sí? De acuerdo como a este formato. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Lo más importante es dejar claro qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? Yo, mientras explicaba las diapositivas, les comentaba cómo iba a ser la ilustración. En este caso, una ortodoncista desea evaluar si le es rentable alquilar un local para poner su consultorio, ¿sí? Entonces se deja como claro el objetivo, porque también les comentaba que otra posibilidad había. Ya existe el consultorio y de pronto lo quiero ampliar, ¿sí? Entonces, ese proyecto incremental me implica es como cuantificar los dos escenarios, ¿sí? Los números, tal y como funciona hoy mi consultorio, ¿sí? Pero también cómo funcionaría el consultorio con 2 unidades de más, ¿sí? Para evaluar es la diferencia, me interesa es evaluar la diferencia, porque puede que mi consultorio hoy en día sea muy rentable, ¿sí? Y el hecho de yo meterle 2 unidades de más de pronto no me agrega tanto valor. Entonces no puedo mirarlo cómo quedaría con 2 unidades de más sin compararlo a la luz de cómo es hoy sin esas 2 unidades. ¿Listo? Entonces siempre es importante dejar claro qué es lo que yo voy a evaluar. Bueno, para seguir como el orden del libro, entonces podemos en una primera instancia irnos a la hoja de inversión, ¿sí? En esta hoja de inversión, Profe, sí, perdón. ¿Eso ya lo subiste? O sea, ¿ya está en mudo? eh, creo que sí está, no estoy completamente seguro, pero justamente, digamos, después de que terminemos lo de hoy, Ajá. lo subo pues para que ya les quede Listo, ahí de cómo listo, trabajo. gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la hoja de inversión que si nos vamos a las diapositivas, pues justamente era como ese primer punto. Entonces, en este caso, eh, para poner un consultorio odontológico se requieren unos muebles y una adecuación del consultorio estimada en 8,5 millones. Aquí la vida útil también de esos equipos, de esos muebles y de esa adecuación es 15 años. El ejercicio está planteado a nivel de mes, entonces 15 años multiplicado por 12 nos dan 180 meses. Y si le aplicamos la depreciación del método de línea recta, estaríamos hablando que esos 8 millones de pesos divididos en 380 meses nos da una depreciación mensual de 47.000 pesos aproximadamente. ¿Listo? ¿Qué más se necesita para adecuar el consultorio? Comprar la unidad, comprar un compresor, un esterilizador,
una unidad de rayos X que hay que plomarla, ¿sí? Y entonces, digamos que nuevamente tenemos que esa unidad de rayos X plomada cuesta 2.700.000, la vida útil es 15 años, o sea, 180 meses, y la depreciación sería de 15.000 pesos, ¿sí? Para un total de una depreciación mensual de 153.900 pesos prácticamente. Aquí pues yo puse una nota, y es que si ustedes miran los valores de los montos, estos valores realmente están como divididos entre dos, porque poner el consultorio, digamos que lo están evaluando dos ortodoncistas o dos odontólogas, ¿sí? Y esto está quedando evaluado solamente como desde la perspectiva de una de las dos, ¿sí? Es como, pues si bien se comparten unos gastos, el análisis se hace como desde una perspectiva individual en este caso, ¿listo? Por eso es que se pone como esa observación. Bueno, entonces, ya una vez visto el primero de los puntos, el segundo recuerden que es analizar las entradas y las salidas de la operación del negocio. Entonces, en este caso, las entradas están reflejadas en una hoja que se llama ingresos. ¿Listo? Este formato del que ustedes se pueden pegar pues para empezar a aterrizar los números de su proyecto, tiene aquí como posibilidad para, si están pensando en proyectos que manejan diferentes productos o servicios, ¿sí? Aquí pues hay información como para poner, por ejemplo, 5 productos o servicios. En este caso, la ortodoncia está definida como en dos tipos de servicios distintos. Bueno, aquí estos son los meses, ¿sí? El mes 1, el mes 2, el mes 3. Y acá están las cantidades que se espera realizar en cada uno de los meses. Entonces, en el primer mes se espera realizar 5 controles, digamos, de ortodoncia del producto 1. Por aquí puse una nota acá abajo que el servicio 1 tiene un precio mayor que el servicio 2, porque el servicio 1 se hace con unos brackets que son de cristal de zafiro, que son más costosos. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos como dos tipos de producto. Entonces, el control de ortodoncia con brackets de cristal de zafiro está en 140.000 pesos. Este precio, digamos, está incorporando como la cuota inicial, ¿sí? La apuesta de los brackets. Digamos que es como un tratamiento de los que se ofrece sin cuota inicial, sino que viene como diluida pues ahí a lo largo de... ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 5 controles y cada control lo cobramos a 140.000, estamos generando ingresos por 700.000, ¿sí? Del servicio 1. Pero también hay un servicio 2, ¿sí? Que son con los brackets, digamos, tradicionales. Aquí se espera que en el primer mes se hagan 10 controles, y el control tiene un precio de venta al público de 85.000 para unos ingresos de 850.000. ¿Listo? Y eso nos da aquí un total de ingresos, que es la suma de los dos. Y bueno, y aquí mes tras mes, pues se empieza como a ir, como si apareciera para cada uno de los dos servicios como un paciente de más. ¿Listo? Ese es como el supuesto de crecimiento aquí del ingreso. Ustedes pues en sus proyectos hacen sus supuestos de cómo van a crecer el negocio, pero aquí el supuesto está de esa forma, ¿sí? De ir aumentando de a un paciente por mes. Profe, y una pregunta, o sea, para hacer ese supuesto, o sea, ¿lo tengo que hacer en base como a qué? O solo como por ejemplo, o sea, lo ponemos así como lo que creemos y ya, o para hacer el ejercicio, o si tenemos que tener como una base de donde lo sacamos.
Pues ahí lo que yo les decía es aprovechen esta oportunidad como para, no piensen solamente en la entrega de un trabajo, piénsenlo de pronto como en algo que ustedes el día de mañana les pueda ser útil, como de pronto pensar en verdaderamente montar este proyecto, o de pronto consulten con sus familias si sus familias están interesadas en hacer una evaluación financiera de, de algún, de alguna compra de un equipo que estén considerando. Entonces, ahí pues, para responder puntualmente tu pregunta, lo que tratarían de hacer es meterle un poquito lo que han aprendido como en temas de mercadeo, ¿sí? Como para tratar de pronto de hacer una especie de proyección o de estimación, pero que guarde algo de coherencia pues con la realidad. Eh, es un supuesto, ¿sí? Digamos que todas estas cifras, como el título del capítulo, son cifras presupuestadas, ¿sí? Entonces, pues lo que se busca es que guarden como alguna lógica, pero no necesariamente es como tiene que ser pues a la hora de la realidad. ¿Sí? ¿Sí entiendes más o menos pues como la idea? Sí, 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 listo, profe. Es que eso era lo que quería saber, o sea, que si sí había que hacerlo, pues como pensando precisamente en que en algún futuro lo fuera a hacer, que como que en base a qué, pero ya me queda claro. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces esa es nuestra hoja de entradas. ¿Listo? Luego vamos a pasar a nuestras hojas de salidas, que yo las he separado aquí en tres. Tenemos costos variables como de operación o de manufactura o de producción del primer servicio y costos variables de producción del servicio 2. Y también tenemos la parte de los costos fijos. Entonces aquí pues hacemos de pronto como un breve repaso de costos. Recuerden que el costo de producción, cuando aquí hablamos de producción o manufactura, tiene tres componentes, ¿sí? Que están acá. Un componente es material directo, otro componente es mano de obra directa y otro componente es el costo indirecto de fabricación. Esos tres rubros son el costo de producir o el costo del producto. ¿Listo? Ahora, eso en contraste a lo que son los costos del periodo. En costos del periodo, lo que tenemos básicamente son administrativos, ¿sí? O de la parte de ventas y mercadeo. ¿Listo? Eh, Viene ahorita el otro concepto. El otro concepto es el tema del variable, ¿sí? Recuerden que el variable, la razón para uno determinar que es variable es porque ese costo como tal está ligado al nivel de actividad, ¿sí? Nuestro ejemplo es controles de ortodoncia. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un control de ortodoncia, entonces yo le pongo al paciente unos elásticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si no tengo paciente, pues yo no incurro en ese costo porque no tengo que ponerle los elásticos. Pero si tengo dos pacientes, pues necesito entonces dos huevitos de elástico, ¿sí? Si tengo 10 pacientes, 10 huevitos de elásticos. Ese es el concepto del costo variable. ¿Listo? Bueno, entonces acá solamente a nivel de variables están identificados los de producción, porque la parte administrativa y la parte de ventas o de mercadeo en este tipo de negocio no está concebido como un costo variable. ¿Sí? ¿Qué pudiera ser de pronto aquí como un costo variable? De la parte de ventas y de mercadeo, que de pronto tuviera una persona que estuviera como tratando de vender los tratamientos de ortodoncia y le pagaran cada vez que cerrara un negocio. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un costo variable que no es de producción. ¿Sí? De pronto en sus
ideas o en sus proyectos, puede haber uno de esa característica. Aquí no lo hay, por eso solamente quedó como de producción. Entonces, en la parte de materiales directos, tenemos, y esto pues aquí nuevamente es como otro repaso de costos, esto se vuelve, o en general, todo este pedazo de acá se vuelve como una receta de cocina, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una receta de cocina, la receta de cocina le está diciendo que para hacer un tratamiento de ortodoncia, usted necesita un juego de brackets. Ese juego de brackets, digamos que aquí, de esta forma como está siendo costeado, se diluyó entre todo el tratamiento, porque como le decía, es un tratamiento sin cuota inicial. Entonces, básicamente el tratamiento está estimado en 2 años o 24 meses. Entonces, un juego de brackets se divide entre 24 para que quede su costo no incorporado como una cuota inicial, sino que quede repartido a lo largo de cada control, ¿sí? Siguiendo con la receta de cocina, lo mismo. Durante un tratamiento de ortodoncia se estima que se gastan 6 bolsas de elásticos, ¿sí? Pero entonces eso lo estamos diluyendo entre los 24. Entonces, básicamente aquí a lo que se ha llegado es a estimar en cada control cuáles son los materiales que se necesitan, ¿sí? Viéndolo de una forma un poquito más sencilla, imagínense que ustedes lo que hacen son tortas, ¿sí? Entonces, usted coge y saca la receta de qué es lo que necesita para hacer una torta, ¿sí? Entonces, estaría de pronto más fácil de sacar en un ejemplo como es la torta, porque entonces uno necesita 2 huevos, necesita 3 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? Entonces, usted digamos que lo deja planteado pues como en la unidad de medida que, que se le facilite, ¿sí? Digamos pues que el huevo está medido en unidad, pero otros insumos pueden estar medidos en cucharadas, o pues si son líquidos en mililitros, si son como harinosos pues como en gramos, ¿sí? Digamos que este pedazo de acá a uno le sirve como para ir construyendo su receta de cocina, ¿sí? Porque es que la receta de cocina, a diferencia del mirarla en un libro, cuando uno está haciendo costos, pues al final lo que llega es como a una receta de cocina, pero valorizada, que le está diciendo, sí, esa torta al final me va costando tanto, ¿sí? Esa es como la diferencia aquí. Entonces, la forma en que uno hace las compras, pues le puede tener como información para aplicarlo acá. Entonces, por ejemplo, estos ya son los costos, ¿sí? Entonces, el costo de comprar un juego de brackets para el ortodoncista es de 800.000 pesos. El costo de comprar aquí está una bolsa de elásticos, ¿sí? La bolsa vale 2.000. Acá, por ejemplo, está estos elastíes, venden también 1.000 elastíes por 8.000, ¿sí? Entonces aquí va quedando como el costo, digamos, por cada uno de estos ítems. Y luego, lo que realmente es costo es la multiplicación de la cantidad estándar multiplicado por el precio estándar, ¿sí? Este precio, se habla de precio porque, digamos, es a lo que mi proveedor me lo vende, ¿sí? Es el precio que me cobra mi proveedor por algo. Entonces, esa multiplicación es la que ya me está dando cuál es el costo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esos 800.000 que cuestan un juego de brackets, los estamos dividiendo entre 24, y entonces bueno, entonces esto aquí ya nos está dando una señal.
los 800.000 dividido los 24, o sea, si yo quiero aplicarle el costo del juego de brackets a cada control, es de 33.330. ¿Listo? Y así lo hacemos pues en general para todos los materiales y después lo sumamos y tengo un costo total por materiales de 35.113. ¿Sí? Estos son los materiales que me cuestan para el control de cada mes. Luego viene un tema de la mano de obra directa. Acá está el rubro de la ortodoncista. ¿Sí? Entonces la ortodoncista se ha puesto una especie de tarifa. Ella para cada control de ortodoncia destina 30 minutos, o sea, 0.5 de hora, y el precio de su hora lo tiene estimado o valorado en 100.000 pesos. ¿Sí? Quiere decir que el costo de mano de obra directa por control de ortodoncia de 30 minutos es de 50.000. Mire que este rubro es importante porque muchas veces cuando ustedes son los que están siendo como los dueños del negocio, no, la tendencia es a no cobrar un salario, ¿sí? Sino que simplemente como a nivel de utilidades, pues si queda la utilidad bien o si no queda bien. Pero realmente es bueno darle valor como a su trabajo. Si realmente usted se va a dedicar a ese proyecto y no va a tener, por ejemplo, un administrador al que le va a pagar un sueldo, pues usted ponga un rubro porque, pues porque es bueno darle valor a su trabajo. ¿Listo? Y el último componente del costo de producción es el costo indirecto de fabricación. Entonces recordemos el concepto de qué es costo indirecto de fabricación. Pues en costos veíamos que es todo lo que sea de fabricación, pero que no sea ni material directo ni mano de obra directa. ¿Sí? Entonces se vuelve como una especie de olla. ¿Sí? Hay que ponerse un par de guantes, la ortodoncista tiene que poner un par de guantes, pero eso realmente no es lo que está haciendo como tal el tratamiento que le está quedando en los dientes del paciente. ¿Sí? La ortodoncista debe utilizar tapabocas. Eh, hay también unos temas ahí adicionales como el vaso, pues, para donde le ponen ahí agua, algodones, el eyector. Entonces, mire que esto hace parte como el servicio o del control de la ortodoncia, pero no es realmente la esencia como de la fabricación como tal. ¿Sí? Entonces esa es como la forma de reconocer que es un costo indirecto de fabricación. Y acá pues se hace de la misma manera. ¿Listo? Y se estiman las cantidades, cuánto nos cuesta cada unidad y después la multiplicación. Como pueden ver, aquí el grueso del dinero está entre el salario del ortodoncista y los materiales directos. ¿Listo? Entonces, esto está hecho para el servicio 1, para el juego de brackets más costoso. ¿Sí? Y aquí en la hoja 2, pues básicamente lo único que cambia es el valor del juego de brackets, que ya no está en 800.000 porque no son de cristal de zafiro, sino que son en acero inoxidable, entonces son más económicos. Pero en términos de los demás elementos, pues sí se mantienen ahí presentes. ¿Listo? Entonces tenemos que el tratamiento, en este caso, tiene un costo para el consultorio, para la ortodoncista de 63.363, a diferencia del otro, que por usar unos brackets más costosos se vuelven 88.363. ¿Listo? Bueno, tenemos ahora la hoja de los costos fijos. Entonces, repasemos el concepto de un costo fijo. Un costo fijo es aquel que no está ligado al nivel de actividad. ¿Sí? Entonces, si tengo más pacientes de ortodoncia, sigo pagando el arriendo. ¿Sí? Esto es lo que les decía, que aquí los costos fijos están divididos entre dos, porque hay dos socias, ¿sí? Entonces se está evaluando solamente desde la perspectiva, pues, de una. Una de las dos quiere saber si
el hecho de meterse en esa sociedad y en ese consultorio va a ser rentable o no. Entonces, por eso es que están divididos entre dos. Volviendo al concepto del fijo, no hay cambio en el arriendo si se atienden más o menos pacientes, ¿sí? Se paga una higienista oral, que ella es un costo fijo, porque si hay muchos pacientes, a ella se le paga su mismo salario, y si hay pocos o no hay pacientes, igual ella percibe salario, por eso es fijo. Los servicios públicos, pues a veces para facilitar el ejercicio, uno también puede sumar y hacer unos supuestos como este. Ustedes saben que las facturas de los servicios públicos, si uno consume más, pues van a llegar un poco más costosas, pero eso es muy difícil pronosticarlo, ¿sí? Entonces ahí de pronto uno entra un poquito en la parte como práctica y puede como promediar, ¿sí? Digamos que esto realmente, si volvemos a revisar costos, recuerden que también había una opción de eran los costos mixtos, ¿sí? Que tenían un cargo básico, un cargo fijo y un componente variable, ¿sí? Pero eso sería un poquito como meternos en mucho detalle y también lo que ocurre muchas veces a la hora de hacer estos ejercicios es que hay que ponerle también el lado práctico para no quedarnos pues horas y horas estimando los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, cuando tengan algún tipo de dificultad como esa, una opción es tratar de sacar un promedio y trabajar como si fuera un fijo. Y bueno, y un mantenimiento, un aseo y una calibración de equipos para un total de costos fijos de 2.110.000. ¿Listo? Es una pregunta. ¿Qué hubo? ¿Un promedio de cuántas fechas atrás, más o menos? Eh, no, pues ahí depende del negocio, ¿no? Porque de pronto van a pensar en negocios que van a arrancar desde cero y no tienen cómo sacar historia, ¿sí? Entonces es más bien como tratar de buscar qué les puede llegar de pronto a hacer un buen supuesto. Y si de pronto están evaluando un consultorio que ya existe, ¿sí? Y ahorita lo que van a hacer es mirar si las dos unidades de más son útiles, entonces, pues podrían recurrir a la historia y de pronto si tienen posibilidad de mirar para atrás, pues yo creo que con 6 meses ya puede ser una buena noción pues de tiempo para tratar de hacer una mejor proyección o un mejor promedio. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Y, o sea, por ejemplo, vos, ¿qué nos recomendás? O sea, sabiendo que no tenemos como mucha experiencia ni nada, o sea, como que buscar una empresa que sea qué tan grande, o sea, que ya tenga varios empleados o más